Hermanos, en el mundo de hoy, una de las atracciones más desorbitantes son los shows de talentos. De seguro ustedes han visto muchos como La Voz, Britain's Got Talent, así como otros que tienen que ver con competencia física, a ver quién es el más fuerte, a ver quién es el más ágil, diferentes cosas. Y nosotros disfrutamos de esto, pero quizás no nos hemos dado cuenta de el mal que hay en cada una de estas competiciones. Y es que el centro de atención en cada una de estas competiciones es el individuo, es la persona, es sus talentos. Eso es todo lo que brilla en cada una de estas competiciones. La gente que ve el programa, nosotros, estamos buscando ser sorprendidos por el último talento, la última voz, la superpersona que puede hacer lo que nosotros simples mortales no podemos hacer. También los que participan no están buscando el bien de otros, no están buscando ayudar a nadie, están buscando que la gente vea que ellos tienen ese talento. Están buscando fama, están buscando oportunidades y al final todo se resume en ellos y en su talento. Quizás porque quieren tener más seguidores, quizás que la gente los conozca, que le pida una foto cuando va en la calle, que le pida un autógrafo, ganar más dinero. Muchas cosas pueden estar detrás de esto. Pero el punto es ese, que todo se trata de ellos y de sus talentos. La gente, los espectadores, somos solamente un trampolín para saltar a un nivel más alto. Y les invito a que pensemos por un momento, ¿puede suceder esto en la iglesia? ¿Podría ser que nuestros dones y talentos estén siendo usados con este mismo propósito de los shows de talentos? Bueno, primero los Corintios nos dice que la iglesia de los Corintios tenía mucho parecido con uno de estos shows de talentos. Según hemos visto los domingos anteriores, ellos se habían dividido basado en ¿qué? En los dones de sus líderes. Eso lo vimos en el capítulo 1. Tenían bandos en la iglesia. También se habían dividido en base a las clases sociales. Quiénes eran más ricos, quiénes eran más pobres. Y por supuesto, todo el mundo quiere estar con el que es más rico, y el que come mejor, y el que se viste mejor. También, hermanos, veremos hoy que además de todas estas divisiones y de todos estos problemas, ellos también se estaban dividiendo a causa de los dones espirituales que poseían. Ellos tenían una fuerte competencia entre ellos por ver quién tenía el mejor don. Y en muchos casos, la actitud que inspiraba en ellos era la autosuficiencia, era la arrogancia en contra de los hermanos. ¿Debería suceder esto en la iglesia? Es la pregunta. Todos sabemos que la respuesta es no, obviamente, pero sucede. Y realmente sabemos que no debería suceder esto en la iglesia, bueno, por el sentido común nos lo dice, pero también porque el apóstol Pablo le dedicó 2 capítulos enteros de esta primera epístola a los Corintios para hablar solamente de este tema. El apóstol dice así en el primer verso que en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. No quiero que seáis ignorantes. Por eso, adentrémonos en este capítulo para que no seamos ignorantes en cuanto a este tema de los dones, sino que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios con respecto a los dones espirituales. ¿Y para qué, hermanos, son los dones espirituales? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Para qué son nuestros dones espirituales? Quizás alguien aquí esté hoy esperando a que yo diga, no, los dones espirituales ya no son, no están entre nosotros hoy. O algunos están esperando, sí, yo quiero que el pastor diga, perdonen, el hermano Renier diga que el don de lenguas y el don de profecía está vigente, pero yo no voy a decir nada de eso hoy. Porque el foco de este pasaje no es eso. El foco de este pasaje es para qué son los dones espirituales. Primero,
son para llevarnos a Cristo como Señor. Son para llevarnos a Cristo como Señor. Hermanos, el mundo espiritual existe y los demonios existen y los demonios hablan a través de las personas y lo que hacen es desviar a la gente de Dios y llevarlo a la idolatría, llevarlo a cosas que no vienen de Dios. Ahora bien, Dios también habla y nos usa a nosotros, su pueblo, para hablar. Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿cómo yo sé que quien está hablando habla de parte de Dios o habla de parte de los demonios o habla de parte de sí mismo? Bueno, Pablo dice en estos versos que la clave está en a qué te lleva esa persona, a qué te lleva ese discurso. Si confiesa a Cristo como Señor, si te lleva a adorar a Cristo, entonces eso viene del Espíritu Santo. Si no, entonces no proviene del Espíritu Santo. Esto confirma las palabras de Jesús en Juan 15:26 cuando dijo, cuando venga el Consolador, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. De manera que toda aquella persona que habla por medio del Espíritu Santo, nos va a guiar a nosotros a Cristo. Siempre, ese va a ser el resultado. Por tanto, no importa lo poderosa que sea la señal que alguien haga, no importa si todo lo que dijo se cumple o no se cumple, si no te lleva a adorar a Cristo como Señor, eso no proviene de Dios. Y por llevarte a Cristo, no significa que la persona diga o mencione el nombre de Cristo. Hay muchas religiones falsas que mencionan el nombre de Cristo. Significa que de verdad Cristo sea el Señor. No que Él sea simplemente un trampolín, como decíamos ahorita. Y uno de los engaños más sutiles, hermanos, que hay en la iglesia de hoy es el de los supuestos hombres de Dios. Digo supuestos hombres de Dios. Porque esta gente no atrae a la gente a los ídolos. Ellos no te van a llevar a adorar a los ídolos, pero los atraen hacia sí mismos. Todo es acerca de su unción, todo es acerca de sus dones, todo es acerca de sus habilidades, de lo poderoso que es su ministerio, de cuántos seguidores tienen, de cuántos lujos tienen, pero todo es acerca de ellos y no de Cristo. Entonces Cristo, se menciona a Cristo en sus sermones, se menciona a Cristo en su iglesia, pero Cristo es solamente una herramienta, Cristo es solamente un medio, Cristo no es el centro de verdad, Cristo no es el fin. Eso tampoco viene de Dios. Eso tampoco viene del Espíritu Santo. Por eso no nos dejemos engañar simplemente porque alguien menciona la palabra Cristo, sino que verdaderamente nos esté llevando hacia Él, a rendirnos a Él. El apóstol, hermano, tampoco quiere que nosotros seamos ignorantes en cuanto a si somos espirituales o no. Quizás en muchas iglesias y quizás en medio nuestro, hay hermanos que se preguntan, bueno, ¿soy yo espiritual? ¿Tengo yo algún don? ¿Tengo el poder del Espíritu Santo dentro de mí? Bueno, la respuesta de Pablo es que nadie puede confesar a Cristo como Señor a menos que tenga el Espíritu Santo dentro de sí. Nadie puede confesar a Cristo como Señor a menos que tenga el Espíritu Santo. Por tanto, si tú eres de los que creen en Cristo, si tú eres de los que se ha rendido a Él, tú eres una persona espiritual. Tienes el Espíritu Santo dentro de ti y tienes algún don dentro de ti. Así que puedes estar tranquilo con eso. Y sabemos por qué, hermano, es otra de las preguntas que este pasaje nos muestra. ¿Por qué necesitamos tener a Cristo como Señor en nuestra vida? Precisamente porque si Cristo no es el Señor de nuestra vida, el pecado y el egoísmo serán el Señor de nuestra vida. Estaremos como los corintios, dividiéndonos en base a nuestros dones, comparándonos unos con otros. Todo será para nuestra gloria y nuestro propio beneficio.
Pero al contrario, como tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y como Cristo es nuestro Señor, entonces el camino está listo para que nosotros pongamos nuestros dones al servicio de nuestros hermanos. Y ese es el segundo ¿para qué son los dones espirituales? El primero era para llevarnos a Cristo como Señor. Y el segundo es para la edificación de nuestros hermanos. Los dones espirituales son para la edificación de nuestros hermanos. Versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Se oyó eso? Para el bien común, no para el bien propio. Por tanto, sea cual sea tu don, es principalmente para tu hermano. Pablo continúa diciendo: pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Muchos dones, ¿verdad? Y la realidad es que muchas veces nosotros los cristianos añoramos tener este don o aquel don simplemente para ser notados, simplemente para ser admirados en la iglesia, para que la gente diga que yo soy importante, para que la gente me salude, para que la gente quiera estar conmigo. No es eso lo que Pablo dice aquí. No es eso lo que Dios nos dice a nosotros, hermano. Los dones deberían ser usados para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestros hermanos. Pablo explica esto usando la analogía del cuerpo o la ilustración del cuerpo. Él dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. De manera que todos los creyentes, y esto es súper importante, todos los creyentes somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo nos hizo a nosotros parte del cuerpo de Cristo. Nosotros, eso es lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Hemos sido parte, hemos sido injertados, hemos sido puestos, sumergidos en el cuerpo de Cristo. De manera, hermanos, que de la misma forma en la que nosotros estamos conectados a Cristo como nuestro Salvador, como Señor, también lo estemos con nuestros hermanos. Porque estamos en el mismo cuerpo y Cristo es nuestra cabeza. Entonces, aunque la mano derecha esté lejos del pie izquierdo, están conectados. Aunque no sean lo mismo, están conectados. ¿Por qué? Porque son parte del mismo cuerpo. Así somos tú y yo, que hemos creído en Cristo. Ahora bien, a causa de nuestros pecados, podemos causar varios padecimientos al cuerpo. Podemos dañar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Quizás algunas personas piensen, bueno, lo que hago yo me afecta solamente a mí. ¿Verdad? Muchas personas dicen eso. Pero eso no funciona de acuerdo a lo que Pablo dice, porque estamos en el mismo cuerpo. Lo que haces tú y lo que hago yo te afecta a ti y me afecta a mí. Si tú no funcionas bien, el cuerpo no puede funcionar bien. Vamos a ver algunos daños, hermanos, de los que podemos causar al cuerpo. El primero es el de la disfuncionalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, estos son los hermanos, voy a ponerle un ejemplo, que andan por ahí, ellos están en medio nuestro, pero que no aman lo que hacen para Dios, ni para los hermanos. Entonces, hacen las cosas mal. No funcionan bien, funcionan mal. Funcionan, pero mal. Si tienen una responsabilidad, llegan tarde, no se preparan bien,
arman discordias y pleitos entre hermanos, se quejan de los líderes, se quejan de cualquier cosa, se quejan de los que sirven con ellos. La culpa siempre la tienen otros. Esto es una enfermedad del cuerpo. Tenemos que cuidarnos de no ser así. El segundo daño es el de la afuncionalidad. Eso es cuando un miembro está en el cuerpo, pero se niega a cumplir su función. Es la persona que está ahí, pero no hace nada. Esos son de los que llegan en algún momento, o sea, antes de que empiece el servicio, rayando ahí para no saludar a nadie, se sientan al final y antes de que digamos amén, se fueron. Para no saludar a nadie, para no ser parte de lo que estaba pasando en la iglesia. A funcionalidad, hermano. Son los hermanos que pudiendo enseñar, no quieren enseñar. O pudiendo hacer cualquier otra cosa, no quieren. No quieren tener responsabilidades. No quieren tener una función dentro del cuerpo. Entonces, la iglesia es la que sufre. Porque la iglesia, pudiendo tener ese miembro cumpliendo su función, entonces carece de esa función. Es como tener boca pero no poder hablar. Eso es lo que hacemos a la iglesia cuando nos negamos a cumplir o a usar nuestro don. El tercer daño, hermanos, es el de la amputación. Esos son los miembros que deciden no estar más. Quizás ellos ya no quieren congregarse y dicen, no, yo veo la predicación por Zoom o la veo por Facebook o cualquiera de esas redes. Pero no, congregarse no es para mí. Supongamos, hermanos, que ese que decide no congregarse es un pulmón del cuerpo. ¿Cómo funciona el cuerpo con un solo pulmón? ¿Funcionará igual? Claro que no. Pero ahora, ¿qué creen ustedes que le pasará a ese pulmón fuera del cuerpo? Se muere. Imagínense ustedes que ustedes llegan a una casa y de pronto abren la puerta y se encuentran un pulmón o un brazo en el suelo. No hay que ser médico para saber que algo anda muy mal ahí y que ese cuerpo, al cuerpo al que pertenecían esos miembros, le faltan esos miembros y está sufriendo porque le faltan esos miembros, porque está en un lugar que no les corresponde, pero también que esos miembros que están allí donde no deberían estar, van a morir en algún momento. Así somos cuando estamos fuera del cuerpo. Así somos cuando amputamos el cuerpo de Cristo, hermanos. Ese no es el hábitat en el cual nosotros pertenecemos. Dice, versículo 13, pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. En un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Esta iglesia local a la que tú perteneces es tu cuerpo y te necesita. No descuides tu parte aquí. Tú eres importante aquí. Para que el cuerpo, hermanos, pueda funcionar bien, tiene que funcionar unido. Tiene que funcionar de acuerdo cada uno de los miembros. Nosotros aquí te necesitamos a ti. Y te necesitamos bien para trabajar juntos. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras preferencias, nosotros te necesitamos a ti. Y tú nos necesitas a nosotros. Miren, por ejemplo, todos los ministerios que han servido hoy aquí. Si ustedes se ponen a pensar desde por la mañana, ahora yo estoy predicando acá, pero para que nosotros podamos orar juntos esta mañana, los ujieres, que son tan importantes, han llegado y nos han
ayudado a sentarnos en el lugar correcto, ¿verdad? Los hermanos de la música, gracias a los hermanos de la música, nos han ayudado a entonar alabanzas al Señor. Pero para que ellos puedan cantar y nosotros los podamos oír, tiene que haber un sonido. Y para eso entonces están los hermanos del sonido que nos han ayudado también esta mañana. Pero para que nosotros podamos cantar estas canciones junto con los músicos, necesitamos que alguien ponga la letra y toque con su dedo ahí, pase cada una de las presentaciones. Y eso lo hacen los hermanos de la proyección. Gracias a Dios por todos ellos. El hermano Wilmar nos estaba guiando en oración al inicio del culto para preparar este servicio. El hermano Fabricio leyó el pasaje y oró también por nosotros. De manera, hermano, que para que yo haya estado aquí en este momento compartiendo la palabra de Dios con ustedes, ha habido un trabajo previo que muchos de nosotros hemos estado haciendo. Pero no solamente hoy en la mañana, también los que han estado orando para que este sermón sea poderoso y alcance a nuestras vidas. Los pastores que me han ayudado también con sus comentarios, con sus sugerencias sobre el significado de este texto. Los hermanos que han estado animándome también durante la semana. Hermanos, ¿ven el trabajo unido? Nosotros nos necesitamos unos a otros. Somos un cuerpo. Nos necesitamos. Pero eso solamente es lo que pasa el domingo. Hay muchas otras cosas que pasan en la vida de la iglesia que no las vemos aquí. La llamada que alguien te hizo para animarte, para ver cómo estabas, para ver en qué te podía ayudar. El consejo que alguien te dio porque estabas desanimado en la fe, porque tienes una situación que no sabes cómo resolver y necesitas sabiduría. El plato de comida o los alimentos que alguien te llevó porque quizás eres una persona anciana y no tienes muchos ingresos. El hermano que te ayudó a cortar el césped tuyo porque tienes un césped muy grande. Tantas cosas, hermano. Eso es ser iglesia. Eso es estar unidos. Somos un cuerpo, hermanos. Y hay un gran mal del cual tenemos que cuidarnos, porque este gran mal impide que el cuerpo o que nosotros nos podamos ver de esa manera. Y ese mal, ¿saben cuál es? La comparación. Cuando nosotros comenzamos a medirnos con respecto a otros, hermanos, ahí mismo el diablo y el pecado toman ventaja y entonces comienza a hacernos daño a nosotros y al cuerpo. Miren los versos del 14 al 20. Dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero hay un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo. Hermanos, según este texto, hay hermanos que se comparan con otros y piensan que sus dones no son tan importantes como los de esas otras personas. Quizás alguien dice, si no soy pastor, entonces no soy tan importante. Si no soy de los miembros de la alabanza, si no canto bien o si no toco algún instrumento, entonces no, pueden prescindir de mí. Dice este texto que no, que está equivocado, hermano. Dice Pablo que si todos tuviéramos el mismo don, no habría cuerpo.
Imagínense una iglesia en la que todos los miembros fueran pastores. O una iglesia en la que todos los miembros fueran músicos. Es como un cuerpo que solo tiene ojos o solo tiene boca. ¿A dónde puede caminar ese cuerpo? A ningún lugar, porque solamente puede ver y hablar. Hermanos, cualquiera que sea tu don, es importante. Cualquiera que sea tu don, es importante. Dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Según la voluntad de Él. De manera que si Dios te puso aquí en esta iglesia y te dio un don determinado, es porque Él quiere usarte en eso. Él quiso, esa es su voluntad. ¿Cómo vas a decir tú que nosotros no te necesitamos? Si Dios dice que sí, te necesitamos. Seguro que sí. Si Dios te ha dado un don, hermano, ¿cómo se lo vas a negar a tus hermanos? ¿Cómo lo vas a guardar solamente para ti? ¿Sabes cuánta necesidad nosotros tenemos de intercesión? De gente que tenga el don de dar, de gente que tenga el don de ayudar, el don de exhortar, el don de enseñar, de liderar una iglesia en casa, de liderar hombres, niños, mujeres, de hermanos que tengan el don del evangelismo, de más músicos, más técnicos de audio, más hermanos que hagan la proyección, más hermanos que aprendan a usar las cámaras. El hermano Wilmar está en busca de captura de esos hermanos. Más hermanos que visiten y llamen a los que están enfermos. Hermanos que hagan misiones, ya sea yendo a los campos misioneros o recaudando fondos para hacer misiones. Hermanos que sean hospedadores de la iglesia, que traten bien a los hermanos, que tengan la iglesia, una iglesia en casa o cualquier otra cosa y que los traten bien. Hermano, ¿cómo te vas a quedar sentado en tu silla? ¿Cómo vas a malgastar tu don, aquel que Dios te ha dado por su voluntad? Le pido a Dios que si hay alguien aquí hoy que está escondiendo su don de esa manera, que Él le muestre que está haciendo mal y que le ayude a dejar de desperdiciarlo. Hermanos, lo otro que hace la comparación, estamos hablando de la comparación, es que puede hacernos creer que no tenemos necesidad de nuestros hermanos. Hay unos hermanos que dicen, no tienen necesidad de mí, pero hay otros hermanos que dicen, yo no los necesito a ellos. Que es un poco diferente. Dicen los versículos del 21 al 26, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Quizás alguien dice, yo soy anciano, yo estoy por encima de los ujieres, o yo soy maestro, o yo soy líder de esto o de lo otro. Son solo ejemplos, hermano. Pero quizás alguien dice, no necesito a esta otra persona que está por debajo de mí. Qué error tan grande. Qué error tan grande. Es un error grande porque los dones
Precisamente la palabra don significa regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido de Dios. Tú no te lo ganaste. Fue Él quien te lo dio. Entonces, cualquiera que sea nuestro don, no estamos por encima de nadie. Por tanto, hermanos, si en algún momento te has sentido así, te has sentido tratado de esta manera por cualquiera de nosotros, por mí, te pedimos perdón. Porque eso para nada es la voluntad de Dios. No hay ningún don ni nadie que esté por encima de otro. Todos somos un cuerpo, todos estamos unidos. Ahora, si hay alguien aquí que todavía piensa así, mira este texto, hermano. Si tú crees que no necesitas a tus hermanos, mira este texto. Tú no tienes todos los dones. Y por tanto, entonces, necesitas a tu hermano. Porque él tiene el don que a ti te falta. Y tú tienes el don que a él le falta. Ya casi estoy por concluir, y quiero compartir con ustedes algunas de las causas por las que quizás no queremos usar nuestros dones para servir a los hermanos. Causas por las que quizás no queremos usar nuestros dones para servir a los hermanos. Una de ellas puede ser porque te maltrataron en una iglesia anterior. O porque te maltrataron aquí mismo. ¿No crees, hermano, que ya es tiempo de sanar y de dejar las cosas atrás? ¿Hasta cuándo pasado? ¿Hasta cuándo el rencor? ¿Hasta cuándo este tipo de actitudes? La iglesia te necesita. La segunda razón puede ser porque no te sientes preparado. Y eso es una razón válida. Acércate entonces a los líderes de la iglesia y déjanos prepararte. Déjanos ayudarte. Pregunta por la ruta de crecimiento que la iglesia ofrece. Por ejemplo, el 6 de febrero comienza un curso de ¿En qué creemos? Si no lo has hecho, anótate para estar en ese curso. También hay otras herramientas como el Ministerio Fe y Vida, donde continuamos estudiando teología y continuamos preparándonos en diferentes áreas. Vamos. Tenemos un taller para los hermanos que desean estar en la alabanza también. Tenemos clases de canto. Así que el no estar preparado no es una excusa, hermano. Ven a nosotros y nosotros te vamos a ayudar a prepararte. Otra razón puede ser que porque no se hacen las cosas como a mí me gusta. Recuerda, hermano, que el servicio no es para nosotros, no es para ti, no es para mí. No se tienen que hacer las cosas como a ti o a mí nos gustan. Se tienen que hacer las cosas para la gloria de Dios. Por tanto, si se están haciendo las cosas pecaminosamente, entonces, sí, no participes del pecado, no participes de nada que se haga mal. Pero si solamente es una cuestión, hermano, de yo lo prefiero así, o una cuestión que no involucra el pecado, sirve, hermano. Sirve. Deja a un lado tu orgullo, deja a un lado tu preferencia y sirve. La otra cosa es porque no quieres disciplinarte. Claro, es muy fácil venir el domingo, está la predicación, está la alabanza, está la liturgia, todo está listo, yo vengo, como y me voy. Y el otro domingo, lo mismo. Porque eso no requiere esfuerzo de mi parte. Pero servir requiere esfuerzo. Ensayar, estudiar, preparar las cosas, todo eso requiere tiempo, hermano. Y quizás muchos de nosotros estamos tan atados a la cama, atados al televisor y a las muchas series, atados a los 1000 chats que tenemos en el teléfono, atados a cualquier cosa. Y simplemente es un asunto de preferencia también. No quiero servir porque quiero malgastar mi tiempo en cualquier cosa. Claro, servir es una responsabilidad. ¿De verdad tú crees que Dios va a aceptar esa excusa en el día final cuando te presentes tú delante de Él? La última razón es por
es porque no soportas a uno de los hermanos que sirve en tal ministerio. Y esta es una serie. Y la pregunta es, ¿por qué no te reconcilias con esta persona? No es que esta persona es X. ¿Por qué no te reconcilias con la persona? Como Cristo nos mandó. No hay nada más difícil, hermano, que poner a judíos y a gentiles en la misma mesa, en el mismo cuerpo. Los judíos y los gentiles se odiaban. Y todavía pasa. Sin embargo, el Evangelio dice que a judíos y a gentiles, gente de todo tipo, gente con diferencias unos con otros, nos ha reconciliado. ¿Cómo es posible que tú no te puedas reconciliar con tu hermano, con tu hermana? Necesitamos trabajar juntos. Necesitamos ser dóciles al Espíritu Santo que nos ha puesto en el mismo cuerpo. Mano, no hay nadie súper espiritual, ni nadie que pueda vivir la vida cristiana solo sin necesidad de sus hermanos. Ese no es el diseño de Dios. Que eso quede claro. Ese no es el diseño de Dios. Al contrario, Dios nos ha dado dones espirituales para guiarnos a Cristo como Señor y servirnos mutuamente. ¿Cuál es tu don? ¿Qué puedes hacer para empezar a usar tu don ahora mismo para el beneficio de tus hermanos? ¿Y cómo puedes dejar que tus hermanos te beneficien a ti, te sirvan a ti con su don? ¿Recuerdan los shows de talentos de los que hablamos al inicio? Bueno, la iglesia de Cristo es un juego diferente. ¿Estaba la tablita por ahí? La iglesia de Cristo es un juego diferente. Aquí no participamos para el beneficio personal, sino para el bien común y la edificación de la iglesia. A nosotros no nos motiva la fama y la validación personal, sino glorificar a Cristo por amor a nuestros hermanos. No actuamos con orgullo o envidia, sino con humildad, amor y servicio. No nos basamos en nuestra habilidad personal, sino en la gracia sobrenatural que Dios nos ha dado. No competimos unos contra otros, sino que luchamos juntos para ganar el premio juntos. Hermanos, Christians got talent, pero es para el beneficio mutuo.